¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ya revisamos los números, las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Esto es Impacto Económico, que ya comienza solo por Telesur. Acompáñenos. Hablamos de México, ¿por qué? Porque el comercio, la construcción, la manufactura de ese país son tan solo 3 de los factores que evidencian la tendencia al alza de la confianza empresarial durante lo que va de este año 2019. Hay interrogantes, entre ellas, ¿cuánto las compañías transnacionales influyen en el día a día de nuestros pueblos? ¿Cuánto el crecimiento y la capitalización de los emporios tecnológicos influyen en el mercado global y local? Hoy lo revisaremos en nuestro tiempo de análisis. Y la novela del divorcio prorrogado del Brexit sigue dando mucho de qué hablar. La primera ministra británica quiere evitar una salida sin acuerdo para la fecha del 12 de abril venidero. Le contamos en breve, acompáñenos. Iniciamos la revisión de la perspectiva latinoamericana, lo hacemos en México. Durante el tercer mes de este año, la confianza empresarial registra una tendencia al alza, como lo escucha. Y a diferencia de lo que algunos expertos consideraban el sector empresarial, pues ese no fue el más beneficiado, sino por el contrario, la balanza se giró en favor del trabajo manual, ese que se genera desde el sudor fuerte y también desde el comercio. Datos difundidos por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, revelan que la confianza empresarial en México registró en marzo un alza en los sectores donde se mide la manufactura, construcción y comercio. En cuanto al indicador de confianza empresarial ICE manufacturero, este subió 0.1 puntos respecto a febrero y 1.5 puntos en comparación con el mismo mes de 2018, para ubicarse en 51,5 puntos en una escala de 0 a 100. Por su parte, el ICE del comercio avanzó 3.2 frente al mismo año anterior y 0.4 puntos respecto a febrero de 2019, para ubicarse en 50.3 puntos. Asimismo, en dicho lapso, el ICE de la construcción también registró una subida al ubicarse en 48,3 puntos. El INEGI añade que el alza en dichos indicadores se debe a una mejora en la percepción de la economía mexicana. Y también desde la economía podemos apreciar contrastes que se generan en la región latinoamericana. Vamos a hablar qué sucede con el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez. Reconoce él una deuda histórica de unos 40 años que el Estado ha mantenido con el Instituto Paraguayo de Previsión Social. Como lo escucha, lo han afirmado fuentes del Instituto Paraguayo de Previsión Social, conocido por sus siglas de IPS. El presidente del ente, Armando Rodríguez, aseguró que ahora debe ser el Congreso el que reconozca esta deuda, para lo que estarán presentando un proyecto de ley en mayo del presente año. Rodríguez estima que, de ser aprobado ese proyecto, el Estado debería pagar al IPS unos 420 millones de dólares mediante la emisión de bonos que, según el funcionario paraguayo, tendrían un rendimiento con una tasa de interés que aún debe ser negociada entre el Ministerio de Hacienda y el IPS. De acuerdo con Rodríguez, esta deuda se debe a que el Estado lleva 4 décadas sin honrar el porcentaje del 1.5% del capital del IPS, que está destinado a todo el tema de las pensiones que se deben pagar cada año, según establece la ley paraguaya. Y ante el desespero por las escasas reservas probadas, Colombia da luz verde a las empresas de capital foráneo. Muchos son los argumentos y el fracking resalta entre los principales objetivos que ya están declarados. La estatal petrolera colombiana Ecopetrol cedió a la canadiense Parex un 50% de su participación y la operación en 3 bloques de exploración de hidrocarburos en Colombia. La Agencia Nacional de Hidrocarburos informa que los contratos que están haciendo parte de la negociación son de mares, Boranda y Aguas Blancas, con la extensión que supera las 92.000 hectáreas. La agencia colombiana estima que en los 3
convenios se esperan unos compromisos de inversión de al menos 150 millones de dólares que se completarían en un lapso de 12 meses, que estarían representados en la perforación de al menos 15 pozos. Asimismo, una de las metas inmediatas de Colombia sería aumentar su producción de hidrocarburos y también las reservas que existen dentro del país, ya que actualmente los datos probados y comprobados es de una reserva de 1.782 millones de barriles de crudo, lo que equivale a 5.7 años de consumo, mientras que la del tema gas son de 3.896 gigapiés cúbicos, estamos hablando, y esto sería más o menos 11.7 años de consumo. Estos son datos que no hemos encontrado en ningún otro sitio más allá que en el Ministerio de Minas y Energía de Colombia, fuente oficial de ese país suramericano. Y otro estado que sigue con la economía en picada es Argentina. Los números hablan por sí solos, los revisamos a esta hora. En el tercer mes del año, las ventas de autos registraron una caída considerable. Vamos a ver, son los datos que fueron difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores, ACARA. Están revelando que la venta de automóviles en Argentina registró en marzo de este 2019 una caída de 54.5% con respecto al mismo periodo del año pasado. Esto significa que en el tercer mes se patentaron 38.864 vehículos nuevos, cuando hace un año se comercializaban 85.388 unidades. Asimismo, ACARA devela que el acumulado del primer trimestre fue de 139.086, lo que está mostrando una baja de 49.5%, ello frente a las 275.555 unidades del mismo periodo del año anterior. Los números se traducen en estadísticas claras y también en estadísticas significativas, porque esto significa nada más y nada menos que el peor registro de venta de autos en los últimos 13 años. Tal cual sucedió, tal cual se lo mostramos en Impacto Económico. Y tan solo con cruzar la frontera, la realidad es muy diferente en Bolivia, porque vamos a ver que la economía también está pensada en agigantar allí la calidad de vida de los ciudadanos. El gobierno del presidente Evo Morales trabaja en todo un programa para otorgar viviendas a los jóvenes de ese país. Subsidio, alquiler solidario o bajas tasas de intereses en créditos para comprar las casas. Esas serían al menos 3 de las modalidades con las cuales se podrá contar a través del programa gubernamental que está encaminado a otorgar viviendas a los jóvenes bolivianos. Así lo confirmó el viceministro de Vivienda de Bolivia, Javier Delgadillo. Uno de los requisitos para poder acceder a este programa sería que esos jóvenes que opten por el programa sean cabezas de hogar, es decir, que tengan una carga familiar a la que deban mantener. Así lo precisaba el funcionario, quien recordaba que desde el año 2006 los programas de vivienda social que impulsa el gobierno nacional han permitido entregar 151.000 viviendas en todo el país y beneficiar así a más de un millón de ciudadanos bolivianos. Tiempo de una pausa aquí en Impacto Económico. Al volver estaremos revisando nuestro momento de análisis y estaremos revisando también cómo es que algunas empresas más poderosas que algunos países se muestran así y por qué. De eso le contamos al volver. Acompáñenos. Y aunque cada país tiene su sistema de gobierno y de Estado, en muchos de ellos no son los elegidos por el voto popular los que verdaderamente gobiernan. En nuestro tiempo de análisis hoy revisamos qué sucede cuando las empresas resultan en la práctica ser más poderosas que los estados. Veamos. Controlado por las corporaciones. Aunque suene exagerado, la concentración de poder por parte de los gigantes empresariales les permite disfrutar de excepcionales privilegios gracias a su valor bursátil e ingresos que llegan a superar el PIB de decenas de países.
En el campo tecnológico hay buenos ejemplos, especialmente de transnacionales estadounidenses, las más valoradas en bolsa en el mundo. La CEPAL registró que la capitalización de Apple, que de ser un país tendría un tamaño similar al de la economía turca, holandesa o suiza, se ubicó en febrero en $910 mil millones, mientras que la de Google, Alphabet, se montó en los $800 mil millones, la de Amazon en $702 mil millones. Microsoft alcanzó los $699 mil millones. Facebook, los $522 mil millones. Tencent rozó los $520 mil millones y Alibaba los $479 mil millones. Todas compiten por ver cuál será la primera capaz de superar el $1 billón de capitalización. Silicon Valley, además, tiene una presencia considerable en los nuevos negocios. Google acapara el 88% de cuota del mercado de publicidad online. Facebook controla más del 70% de las redes sociales en teléfonos móviles. Amazon tiene el 70% de cuota del mercado de los libros electrónicos y en Estados Unidos absorbe un 50% del dinero gastado en comercio electrónico. Y estos titanes de la economía digital siguen deslumbrando al mercado con tasas de crecimiento de 2 dígitos. Su liderazgo está avalado sencillamente por negocios como la publicidad online, el comercio electrónico, los dispositivos móviles, la informática en nube y los servicios digitales. Y hasta la fecha estas compañías parecen inmunes a la competencia y a la preocupación creciente por parte de los reguladores y legisladores acerca de su posición de dominio y algunas de sus prácticas de negocio en ámbitos tan sensibles como la privacidad. A fines de año anterior, Amazon disparó sus ingresos en un 53.3% gracias a su liderazgo en el comercio electrónico, y Facebook parece inmune al escándalo de Cambridge Analytica y crece 49% debido a la buena salud de su negocio publicitario. Esta misma actividad está impulsando un 26% de los resultados de Alphabet, la matriz de Google, y parece que es explotada también con éxito por Twitter, que aumentará su facturación en un 21%. En términos de ingresos, Amazon, imparable gracias a la explosión del comercio electrónico, recorta sus distancias con Apple, la mayor tecnológica del mundo por facturación. En el último trimestre de 2018, el fabricante de iPhone facturó $61.137 millones, un 16% más gracias a la buena salud de iPhone, que aportó más del $38.000 millones y el crecimiento del 31% de negocios de servicios, que ya supone el 15% de estos ingresos. Hace meses, Apple se enfrentó con el FBI por el encriptado de un iPhone. También son conocidas las tensiones de la empresa fundada por Steve Jobs con las autoridades chinas. Tim Cook, el CEO de la empresa, se ha lanzado a hablar de la defensa de derechos de los homosexuales y protección del medio ambiente. Gestos que parecen situar a Apple del lado de los buenos y consolidan el mito de una empresa trendy. Pero hay otras historias de las que Apple prefiere no hablar, y una de ellas es la de su política fiscal. Se las arregla para evitar pagar impuestos en Estados Unidos y en Europa. En una orden de 2016, la Comisión Europea impuso a Apple una factura tributaria de hasta 13.000 millones de euros, después de dictaminar que Irlanda había concedido una ayuda estatal ilegal al aprobar la estructura tributaria de Apple y hacer acuerdos injustos que reducían el impuesto corporativo efectivo de la compañía. Hoy, Estados Unidos le hace un guiño fiscal con una tasa tributaria más alta que la solicitada por Tim Cook en 2013 para que se le hiciera menos costoso a su empresa recuperar los miles de millones de dólares que mantiene en el extranjero, pero por debajo de la tasa de impuestos de repatriación anterior, que era de 35% y que le permite sin lugar a dudas abultar sus millonarios beneficios, pero no tiene un verdadero incentivo para cambiar su conducta, guardándose el dinero de más o devolviéndoselo a los accionistas por medio de recompras. Apple tiene la reserva en efectivo más alta fuera de Estados Unidos, entre las empresas del país norteamericano, con alrededor de $252.000 millones. La tasa impositiva indica que Apple probablemente repatriará la mayoría de su efectivo en el extranjero, dejando solo una pequeña porción para inversiones internacionales como tiendas minoristas. Amazon, si bien arrancó como una práctica librería online, ahora es conocida por sus envíos en tiempo récord, ofrecer espacio en gigantescos servidores, sistemas de reconocimiento facial, experimentos de envío con drones. No es solo una de las empresas que más ha crecido en los últimos años, también es de las que más se han diversificado. Además, produce películas y series, ha comprado una cadena de supermercados y acaba de lanzar su propia línea de ropa.
En el segundo trimestre de 2018, Amazon declaró casi 53.000 millones de dólares de ingresos, una cifra astronómica. Si se le compara con otras empresas 2.0, los márgenes son bajos respecto de la facturación, lo que no le impide ser una niña mimada de los inversores por las perspectivas a futuro. Su facturación fue 39% superior a la del año anterior en el mismo periodo. Por eso las ventas deficitarias en el mercado extranjero, por casi 500 millones de dólares, no le preocupan. Amazon se apropió de más de la mitad de las ventas online en Estados Unidos y del 71% del mercado de asistentes virtuales. Avanza en otros lugares del mundo acumulando información e imponiendo las reglas gracias a su tamaño y su poder tecnológico. Arma ingenierías impositivas que le permiten reducir al mínimo sus aportes al fisco. Holanda, Irlanda, Islas Caimán o algún paraíso fiscal suelen ser los lugares elegidos para registrarse. Recientemente, varias empresas tecnológicas de Corea del Sur protestaron porque Amazon e incluso Google no pagaban impuestos en el país y ni siquiera declaraban cuáles eran sus ingresos, mientras que ellos sí debían hacerlo. Una empresa tan poderosa como esta, en vez de alentar la esperanza de derrame, ahondó la brecha entre ricos y pobres. En materia inmobiliaria ha provocado el encarecimiento de alquileres en algunas zonas. En materia laboral, muchos de sus empleados están descontentos. En España se han declarado en huelga en varias ocasiones en rechazo al aumento de 1,1% en los salarios, pobres complementos por enfermedad y las condiciones de los trabajadores precarios. En 6 almacenes alemanes decidieron parar y exigir un acuerdo colectivo para los 12.000 empleados de la empresa. La red social Facebook cerró el primer trimestre de 2018 con 2.200 millones de usuarios activos mensuales, por encima de las previsiones de los analistas. El negocio publicitario ha permitido incrementar los ingresos un 49% hasta casi rozar los 12.000 millones de dólares, mientras que el beneficio neto ha crecido un 63% hasta los 4.988 millones de dólares. Los ingresos derivados de la publicidad en dispositivos móviles suponen ya un 91% de la facturación de la red social, frente al 85% del año previo. Y Microsoft sigue sacando rédito a la apuesta por la provisión de servicios informáticos en la nube. La tecnológica estadounidense aumentó en el primer trimestre su facturación un 16% hasta 26.820 millones de dólares, mientras que el beneficio neto creció un 35% hasta los 7.420 millones de dólares. La plataforma de servicios en la nube aumentó el volumen de negocios un 93% interanual. Nueva pausa en Impacto Económico. Al volver revisamos las novedades que se han dado en torno a ese polémico divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea. Le contamos en breve, acompáñanos. Seguimos revisando más información en 360. ¿Qué ha sucedido durante las últimas horas? Le queremos contar. Lo traemos a modo de información. Sobre todo le hablamos de ese capítulo que se ha dado en la novela del divorcio conocido como Brexit. Les traemos las informaciones. ¿Por qué? Porque la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, pedirá a la Unión Europea una segunda prórroga del Brexit para evitar una salida sin acuerdo de este bloque. Estaba previsto para el 12 de abril. May ha anticipado durante la jornada de este martes que pedirá un segundo retraso en la fecha de salida más allá del 22 de mayo. ¿Y por qué? Porque está expresando que va a seguir con su trabajo y esta vez lo va a hacer junto al líder de la oposición laborista Jeremy Corbyn para buscar, como según ha dicho, un compromiso sobre la futura relación comercial con ese bloque europeo. En esa línea de pensamiento, May le ha ofrecido a Corbyn reunirse para poder llevar juntos una propuesta el próximo Consejo Europeo que tiene lugar el miércoles de la próxima semana. La primera ministra pone como condición que la base de la negociación sea el acuerdo de retirada ya pactado previamente con la Unión Europea. Siempre he tenido claro que no podríamos tener éxito en ningún acuerdo a largo plazo. Pero sé que irían con un acuerdo que es la mejor solución.
Por lo tanto, necesitaremos una extensión más amplia del artículo 50, una que lo sea lo más breve posible y que finalice cuando aprobemos un trato. Y debemos tener claro para qué es esa extensión, de manera oportuna y ordenada. Este debate, esta división, no puede prolongarse por mucho más tiempo. Sobre el tema también se pronunció el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y advirtió durante la jornada de este martes que la Unión Europea no puede ser rehén de la crisis del Brexit. Asimismo dijo que no es una certeza la prolongada fecha límite para que Reino Unido abandone este bloque comunitario. Escuchemos cómo lo decía. Nuestra prioridad debe ser el correcto funcionamiento de la Unión Europea y del mercado único. La Unión Europea no puede ser rehén de la resolución de una crisis política en el Reino Unido a largo plazo. Hay otras realidades, entre ellos lo que sucede con la banca alemana, que recibe la presión de unos 200.000 trabajadores del gremio a las puertas de lo que será la tercera ronda de negociaciones del convenio colectivo. Los empleados amenazan con nuevas jornadas de huelga desde el miércoles 3 de abril en Hamburgo. Las primeras manifestaciones están convocadas por servidores públicos del Deutsche Bank y de otras entidades del ramo, que incluye también cajas de ahorro. Desde diversas ciudades alemanas se anuncian apoyos a esta iniciativa y se confirma otra acción de protesta para la fecha del 5 de abril en Berlín, con el propósito de extenderse durante varias jornadas hasta la fecha del 11 de abril, momento pautado para la tercera ronda de negociaciones del convenio colectivo del sector bancario en toda Alemania. Y la Organización Mundial del Comercio pronosticó a la baja sus previsiones de crecimiento para este año en torno al comercio global. Lo dijeron en estimaciones preliminares. La OMC pronosticaba una expansión del comercio del 3.7% para este año, pero lo ha revisado y lo ha revisado mejor. Dice que ahora sería 2.6%, lo que significa una disminución en el crecimiento del 3% que se registraba en 2018. La OMC señala que esta baja estimación responde a amenazas sistémicas que se han dado, según el organismo, que podría continuar perturbando la economía a nivel global. En particular, está haciendo énfasis en los aranceles de represalia entre China y los Estados Unidos. La entidad dice mucho más. Agrega que hay indicios de que las conversaciones en curso entre Washington y Beijing pudieran resolver la contundente batalla arancelaria que se ha dado, pero que los plazos para un posible acuerdo no están claros todavía, lo cual genera también incertidumbre en todo el panorama de la economía global. El aumento de las tensiones comerciales es el factor más importante en la historia de hoy. Durante el último año, hemos visto una serie de nuevos aranceles que afectan ampliamente comercio de bienes. El comercio simplemente no puede desempeñar su papel pleno en impulsar el crecimiento del PIB cuando los niveles de incertidumbre son tan altos. Momento de revisar aquí en Impacto Económico los indicadores del petróleo. ¿Cómo se han mantenido durante la jornada de este martes? Aquí los traemos, los presentamos junto a ustedes en este momento. ¿Qué ha sucedido? Estamos viendo el indicador WTI. En esta jornada estamos hablando del barril de petróleo intermedio de Texas. ¿Cómo se marcó? $62.64, una subida de 1.59%. Así lo hemos visto. También tenemos que revisar barril del Brent de referencia europea. Se ha ubicado en lo que tienen en pantalla a esta hora, 69.45%. Esto es un alza que se está dando en 0.51%. Y también revisamos el indicador de petróleo venezolano, el crudo. ¿Cómo se ubica? 414.33 yuanes, subió 6.88 yuanes en el transcurso de la semana, y así se mantiene durante toda esta semana que está en curso. Son los indicadores petroleros que nos ayudan a entender cómo se mueve este sector. Llegamos así al final de nuestro Impacto Económico edición estelar. Mientras llegamos en una nueva entrega, usted se mantiene en sintonía con nosotros, interconectados en redes sociales, Telesur Impacto E, Telesur TV y Yosvani Telesur. También nos puede enviar recomendaciones, sugerencias en nuestra dirección de correo electrónico. Será hasta la próxima. Continúen con Telesur.